Pues ahora sí ya empezó el podcast favorito de ingeniería. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? De lo que vamos a hablar el día de hoy, para nosotros y para nuestros escuchas, van a ser todas esas cosas que no nos cuentan, que se rumorean y hay personas que lo toman como verdad, pero aún así no son tan ciertas. Sí, un podcast un poco más light, un podcast de transición. Los otros dos estuvieron con mucha carnita, mucha información, y el que se viene también. Ahorita ténganos paciencia, lo estamos preparando, queremos entregarles un trabajo pues bien hecho, obviamente, y pues está muy interesante. Pronto en nuestras redes sociales van a estar viendo cuál es el tema que vamos a estar discutiendo. Vamos a tener paciencia. Buenas razones. Tengan paciencia. Lo que les vamos a mostrar, la información que les vamos a presentar tiene un buen sustento y va a haber muchas personas que estén a favor y no, con otras razones, con buen sustento, y se va a armar una buena plática. Cuenten. Buen merquetengue. Sí, claro, pero por lo mientras vamos a platicar de todo eso que ustedes creían saber de ingeniería. O a lo mejor y sí. De lo que ya sabían. Lo vamos a corroborar. Pero vamos a aclararlo un poco mejor. Sí. Porque seguramente sí lo han escuchado, pero tal vez no lo saben utilizar bien el término. O puede haber una confusión en cuanto a... un poco más allá, ¿no? Entre la forma de trabajar entre dos profesiones muy cercanas, afines. Una es ingeniería civil y otra, bueno, ya a su debido tiempo, en un par de minutos, ya sabrán. Pues ya de una vez esa, ¿no? Sí. Para mí es un tema... caliente. Buenísimo, porque causa discusión en todos lados. Polémica, sí. Claro que sí. Mira, claro. Déjame empezar simplemente con el hecho de que cuando a un ingeniero le dices arquitecto o viceversa, con un arquitecta, le dices ingeniero, ingeniera, no sé por qué, pero en lo personal no me molesta. A mí tampoco. Y si me lo dijeran de ofensa, que no tiene nada por qué ser ofendible, o si fuera porque no te conozco, y pues te digo arquitecto, ingeniero, ¿no? Pues en ciertos escenarios, pues es como igual. Aplica, ¿no? Igual, ¿no? Estamos trabajando y somos profesionistas. Somos compañeros, estamos al frente del trabajo y se hace. Entonces, aquí la cuestión que vamos a discutir es que la gente suele confundir las actividades de un arquitecto con las de un ingeniero y viceversa. A mí en lo personal, como dice Alan, tampoco me ofende si me llegan a decir arquitecto, sí, si me dicen ingeniero, si me dicen Lalo, si me dicen Eduardo, si me dicen, oye, tú ven acá. Si te dicen Roberto, o sea, sí, también. No, eso sí ya no. Por favor, no lo hagan. Traten de aprenderse los nombres de su personal de trabajo. Eso siempre los va a caracterizar por la atención que tienes, sí, o el trato humano que deben de tener con las demás personas. Y para mí no me ofende. Cuando estuvimos haciendo los recorridos del 2017 para los edificios, para la revisión estructural, la gente nos decía, ay, muchas gracias arquitecto, qué bueno que vinieron a revisar el edificio. Y nosotros, no se preocupe. Ni siquiera entras en discusión de, es que yo no soy arquitecto, soy ingeniero. Pero sí sabemos que hay muchos ingenieros que sí se ofenden porque les dicen arquitecto. Y no solo ingenieros. Arquitectos también. Y también peor cuando les dices licenciado. Ajá. Bueno, aquí... O sea, a mí sí me ha tocado. Es que estamos peleados... Sí. No sé quién, yo no. Están peleados en la Facultad de Ingeniería que... No, es que yo no soy licenciado. Yo soy ingeniero. Ok, sí, pero... Sigue siendo una licenciatura. Pero no sé por qué la gente se lo toma muy a pecho y dice... No, es que yo estudié ingeniería y quiero que me digan ingeniero. Respeto el punto de vista, más no lo comparto. Ahí les va. Yo creo identificar la raíz del problema de todo esto. Porque yo, con base en la observación, me he dado cuenta de más o menos cómo se desenvuelve el panorama. Yo conozco dos grupos de personas. Uno, el que dicen, a mí yo soy ingeniero, me dicen arquitecto. Ok. Soy arquitecto, me dicen ingeniero. Sigo trabajando, ¿no? No es como que me cambien el nombre a Roberto, ¿no? Eso es diferente. Y está el otro grupo de personas donde dicen, no, nosotros somos arquitectos, ¿a poco diseñamos cajas de zapatos? Sí. No, y está la otra parte, no, nosotros somos los ingenieros, ¿cómo vamos a ser arquitectos? Yo sí sé sumar. Entonces, esos ingenieros y arquitectos están del otro grupo de personas, o sea, grupo 1 está bien, grupo 2, jamás, bajo ninguna circunstancia me pueden cambiar el título. Y creo que la razón fundamental de eso es de que no se entienden, al menos ellos ya como profesionistas no alcanzan a diferenciar, pues, a qué se dedica una u otra profesión. Y a veces, imagínense que los que la estudian
se ofenden porque no saben hasta dónde llega su alcance. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen esta profesión, no la han estudiado, no la llevan por tanto tiempo? Imagínense ellos que dicen, uy, sí, ingeniero y arquitecto, y echan todavía el chascarrillo y se aprovechan de la desinformación. Yo creo que estaríamos muy bien y muy a gusto en un mundo donde no tendríamos que atacarnos, ¿no? Porque Pues sí. no hay ningún problema. Al fin y al cabo, para mi punto de vista, son dos profesiones increíbles, de las cuales Sí. todos necesitamos. Sí, sí, sí. Que además no son mutuamente excluyentes. O No. sea, uno necesita de la otra a Así fuerzas. es, exactamente. Y es una parte que muchos olvidan, muchos ingenieros y muchos arquitectos, no todos, insisto, no todos, pero sí muchos olvidan, no, es que mejor contrátame a mí porque si no, yo quiero hacer una diferencia ahorita, clara. Un arquitecto, dentro de sus muchas funciones, que es muy capaz de desempeñar en su campo, ellos tienen una formación como para proyectar, diseñar, crear, aprovechar todas esas corrientes, ya sea artísticas, De humanidades, funcionalidad, o sea, sí. ellos tienen toda esa capacidad de crear algo bello. O sea, ellos pueden crear arte. Y funcional. Y Así también es. funcional. Así es, o sea, va de la mano, Sí, de la sí, mano. sí. Ellos tienen esa capacidad de crearlo de una manera increíble. Y Sí. entonces ese trabajo va de la mano con el del ingeniero. Porque uno no tiene, en una vida, por más virtuoso que sea, no nos alcanza el tiempo para aprenderlo todo y hacer un trabajo uno solo. Por eso necesitamos apoyarnos de las demás profesiones y de las demás personas. Entonces, el arquitecto, dentro de todas sus capacidades, no tiene el tiempo suficiente de ver lo que a un ingeniero le toca. Que en conjunto, ambas profesiones pueden llevar a cabo edificaciones o proyectos. Lo que a ustedes se les ocurra de esas dos profesiones, se crean grandes cosas. Sí. Entonces, cuando uno lo entiende, ahí acaba el pleito. Así tajantemente. No hay pleito porque No hay pleito. necesitamos el uno del otro para crear grandes cosas, cosas de forma integral y completa. Cuando lo entendemos, no hay nada que... De hecho, o sea, y ahí se va la ofensa. Ay, arquitecto. Ay, pues ya quisiera yo diseñar como Ojalá arquitecto. quisiera Ojalá, tener no esa sé. creatividad de... Y viceversa. Y no hay que descartar la posibilidad de encontrarse, o que ustedes se puedan encontrar con un ingeniero que tenga incluso más y mejor creatividad que un arquitecto. Porque Así es. también existen los ingenieros civiles, en este caso, que también pudieron haber estudiado una carrera paralela o como su segunda carrera ser arquitectos, y la verdad están súper bien preparados, tienen ambas profesiones. O en el Poli que está la Y- carrera de ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto, entonces, o sea, vamos a quitar este panorama que existe, que el ingeniero solo diseña cosas cuadradas, que por supuesto puede haber el caso de que sí, un ingeniero tienda a hacer diseños más funcionales que artísticos como un arquitecto, porque no tiene la preparación para hacer eso. Así es. No, no se nos porque- enseña nada de eso. No Sí. porque, claro, o sea, por ejemplo, nosotros no se nos enseñan los movimientos artísticos que hubo en la arquitectura, por ejemplo, el barroco, todas las corrientes que hubieron en la arquitectura antigua, que las personas de arquitectura sí lo estudian y sí lo analizan, sí dicen, claro, esto es gótico porque tiene muchos piquitos, o esto es barroco porque tiene un montón de detalles. Así es. Pero pues simplemente son dos panoramas muy distintos, pero que no se excluyen. Así es. Y por ejemplo, en la práctica, ¿cómo es este flujo de trabajo entre arquitecto e ingeniero? O sea, si vas a hacer tu casa, ¿qué le pides al arquitecto y qué le pides al ingeniero? O podemos empezar desde ahí. La gente que está acostumbrada a decir, quiero hacer una casa, déjame ir con el arquitecto. Sí. Tal vez sí sea una buena opción ir con el arquitecto, pero tú no sabes si el arquitecto va a estar pensando en otros alcances que puede llegar a tener tu proyecto, que un ingeniero podría decirte, ¿qué buscas? ¿Funcionalidad? Así lo necesitas, y también te lo puede diseñar. También puedes ir con un ingeniero civil y decir, quiero que me hagas una casa, y también te la pueden hacer. Ya es cuestión de puntos de vista. Y ahí también, bueno, al menos yo en lo personal, si yo quisiera una casa, yo sí iría antes con el arquitecto, justo por esa parte, Sí. ¿no? O sea, yo digo, yo me puedo diseñar mi casa, pero la verdad, yo me imagino una casa, y sí me imagino una casa Una caja de cuadrada. zapatos.
O sea, pero... Y es importante... Si lo vas a calcular es más fácil. Sí, es más fácil. Más práctico. No, claro, y aparte es importante que entre el arquitecto de por medio, porque hay algo que a mí sí me llama mucho la atención, y es que en las edificaciones algo que tienes que considerar es la iluminación que va a tener tu recinto. Y pocas veces... Es más, a nosotros no se dice nada. Jamás nos dicen, oigan, tiene que estar de cierta forma ventilado, tiene que tener tanta luz, tiene que tener... No, deja eso, ni siquiera nos dicen, podría ir una ventana. No, es la distancia entre ejes de tus columnas. Si tus vigas, tu muro va ahí ligado, no ligado, o bien, calcula la masa, entonces la respuesta, hasta ahí. Y nos decimos, ¿y la puerta? Sí, eso ya después. ¿Cuándo llegas? Eso vienen acabados, ¿no? Sí, luego, ¿acabados? Uno de primera mano dice, ¿qué es esto? Pero entonces nuestro enfoque va distinto. Si bien podemos hacer las mismas actividades como gestionar construcciones, cuantificar, elaborar propuestas y proyectos, sí, lo podemos hacer ambos, pero ya al elaborar una propuesta en cuestión de diseño, yo por eso voy con el arquitecto. Digo, quiero una casa bonita, quiero una casa que funcione respecto a mis necesidades y a lo que necesito yo, que también influye en la profesión, mi edad, las cosas que me gustan. Todo eso influye a la hora de generar una propuesta. Y son cosas que los arquitectos son capaces de tomar en cuenta y con eso elaborar lo que uno pide. Y que dominan. Así es. Que dominan a la perfección. Y pues sí, o sea, me imagino en mi casa y de verdad me esfuerzo por ver algo diferente a un cuadrado, pero pues no puedo. Veo un cuadrado que funciona de manera increíble, pero ya, ¿no? Entonces ahí va, o sea, nos apoyamos entre nosotros, aprovechamos las habilidades, las aptitudes y creo que dije habilidades, bueno, las habilidades que además se desarrollan con la formación académica y de ahí salen proyectos increíbles, ¿no? Como somos capaces de ver muchísimos en el día a día, en el transitar de nuestras calles. Y creo que es más sencillo visualizar lo que en una casa hace un ingeniero. O sea, el ingeniero recibe el proyecto del arquitecto y lo que le compete al ingeniero, que por lo regular es especialista en estructuras, estructurista, solo te va a decir de qué medidas y qué arreglo debe tener los elementos, las columnas, las traves, las losas. Él te va a decir, debe de ser de, no sé, 40 por 40 y tantas varillas, y las varillas van a tanta distancia y así. Claro. Pero todo lo demás es competencia del arquitecto. Así es. Ahora bien, vámonos al otro extremo. Cuando un arquitecto quiere diseñar alguna obra grande, dígase un edificio de reforma, un edificio de insurgentes, sí o sí va a tener que necesitar la ayuda de ingenieros civiles para hacer el cálculo estructural de una construcción mucho más importante, mucho más grande. Entonces, yo creo que hay un punto en el cual el arquitecto dice, puedo idear todo esto, pero las limitaciones en cuanto a mi formación académica, en cuanto a los sistemas estructurales, pues llega a un límite. Que no estoy diciendo que no se puedan seguir preparando los arquitectos y puedan y haya alguno que sepa que tenga ese calcular, plus, ¿no? Y que, o sea, hasta tenga un cierto grado de especialidad en esa rama debido a su experiencia profesional y a la preparación extraacadémica que tenga, y claro que sí puede desempeñar un muy buen trabajo al respecto. Y puede calcular perfectamente un edificio, pero es más usual que ocurra que entre un ingeniero en este tipo de proyectos para auxiliar el diseño del arquitecto. Y ya. Y ahí es cuando viene otro dilema o otro tema de conversación, que es que el arquitecto está pidiendo las columnas mucho más delgadas porque dice que le arruinan la vista del edificio, y sí, hay veces que hay que tener ese diálogo para trabajarlo y para decir, es que no se puede poner una columna nada más que sostenga un edificio de 80 niveles. O lo peor, cuando haces el análisis y dices, no, es que no me da, necesito otra columna. Ajá, o es que la normativa ya no me está basando porque las distorsiones de entrepiso ya están saliendo de rango, ¿no? O ya están tipo saliendo de rango. rango. La ubicación y la geometría de tu planta, ajá, me pide que tenga que tener más regia la estructura, ¿no? Que tenga una respuesta diferente a la que tengo con este diseño. Y eso me va a requerir poner perfiles, una columna o un muro más ancho, sí, más grande, más voluminoso, más feo visualmente tal vez, pero es lo que se necesita. Y es ahí cuando tiene que haber esta sinergia con el arquitecto, para que también el arquitecto esté abierto para recibir nuevas ideas. Al final es un trabajo de retroalimentación mutua en cuanto al ingeniero y el arquitecto que esté elaborando la propuesta, y ya con los dos se elabora el proyecto final que cumple
todos estos parámetros en pro de la seguridad, y además corresponde a un buen diseño, ¿no? O sea, que sea visualmente, no solo agradable, visualmente perfecto. Depende de la actividad, depende del alcance también del y que sea seguro, que sea económico. Y con todo lo económico, ¿no? Si te interesa, ¿no? Porque también puedes decir, quiero que tenga un vestíbulo con hojuelas de oro. Bueno, decir, eso ya es muy... pero que sea seguro, eso sí tiene que ser. ¿Por qué no también explicamos ese concepto de económico? Porque bueno, claro. Sí, también no lo teníamos planeado, pero ya que salió, pues el de económico nos refiere... Cuando un ingeniero dice económico, se refiere a que la obra que está proyectando cuesta lo que debe de costar para cumplir con los criterios de seguridad en las normativas. Así es. Y que sea integralmente seguro, o sea, en muchos aspectos. A diferencia de la noción popular del económico, que cuando dices que algo es económico es algo que es barato, que cuesta muy poco, que tal vez no es de la mejor calidad. Uh-huh. A eso, sí. ¿no? Sí. Entonces, pues sí, cuando decimos económico no estamos refiriendo a algo barato, sino que va a costar lo que tenga que costar, no vamos a caer en un sobrecosto. Uh-huh. Para que sea seguro, para que llene las expectativas, para que se sienta bien, para que esté bonito, para todo eso. Para que funcione la manera que se proyectó, pero claro. Sí, o sea, no es que hay no es escatimar en materiales, así por decir algo. Así es, pero porque también hay dos vertientes, porque bajo un mal manejo y una mala gestión de la construcción, y también si no se cuida bien un proyecto, si gastas, obviamente, tienes que estar cumpliendo los requisitos de seguridad, pero si no lo manejas bien, aun cuando los cumples, sí tienes lo que llama Alan, un sobrecosto. O sea, vas a gastar más cuando pudiste gastar lo necesario para cumplir bien, en forma con todos los lineamientos de seguridad y tu propuesta. En lugar de hacer eso, puedes gastar más, y no creo que a nadie le guste esa parte de gastar más, porque, por ejemplo, imagínense en el transporte del día a día, ¿no? Pues yo me voy en Metrobús todos los días, pero ¿qué tal si cambio el Metrobús por un Uber? Dices, bueno, un día, ok, pero ahora toda la semana, ya no está padre, ¿no? Ahora imagínense con un patrimonio, con tu casa, con una barda, con una tonelada de varilla, que está carísimo. Sí, el acero pues mira, con carísimo. Esta propuesta la diferencia son 2 toneladas de varilla. Bueno, si tu diferencia radica en 1 o 2 toneladas, si quien lo paga dice, pues no, ¿verdad? No quiero otra tonelada. Ahora, depende de los alcances del proyecto, porque al final las normativas que existen hoy en día para construir son los criterios mínimos que debe de cumplir una estructura, pero cualquier persona que diga, no, yo quiero que mi casa soporte la magnitud de 8 sismos juntos, también se puede hacer y va a cumplir con el reglamento. Y tocas un tema interesante. Y va a costar mucho también. Ahorita vamos a llegar ahí, pero sí, en efecto. Se tiene que gastar lo que uno necesita, no más, porque entonces ya para las personas también que lo construyen, a lo mejor ya no es negocio, porque toma más tiempo, invertir más recursos, y hay un punto en donde a partir de ahí, si te lo pasas, ya no resulta bien para todos. Para unos, pero no. Para rematar el tema, yo recuerdo, no sé en dónde, pero en algún momento en la facultad escuché la frase de que no existen obras de ingeniería imposibles, sino solo las que son incosteables. Así es. Entonces sí, se tiene que velar por eso, ¿no? Porque, o sea, se puedan llevar a cabo cumpliendo con todos los requisitos de seguridad, de lo que plantea el mismo proyecto. Y sí, pero totalmente de acuerdo, Alan. Pero lo mínimo es que sea segura. Ya. Y si yo voy a hacer mi casa, lo primero que haría sería tener un buen arquitecto. Sí. Y contactar a un amigo especialista en estructura para corroborar. Exacto. Sí. Y de ahí pues todos contentos y funciona. Pero exacto. Sí, yo también. Especialista en instalaciones para que sea verde. Entonces, la recomendación que les podríamos dar es que vayan con un arquitecto, pero tampoco se olviden del ingeniero, porque al final de cuentas también puede ayudarlos y puede ayudar a gestionar de mejor manera el trabajo en conjunto que puede realizar con el arquitecto. Así es, exactamente. Entonces sí, ya para esta plática, justo este punto, al menos mi intención es ya dejar de lado esa pelea. No tiene ningún motivo seguir con esa pelea de ambos bandos, o sea, los ingenieros y los arquitectos, ya, nada, ya. Hay razones para estar contentos de por qué somos ingenieros y por qué son arquitectos. Está muy padre poder contar con nosotros en el ámbito laboral.
Ya, no más pelea, no más odio. Por favor. Por favor. Pues el siguiente tema. ¿Qué tal? Creo que podemos ir ahora a los materiales, ¿no? A los materiales de construcción. Sí. Y ya que lo último sea lo más importante, como... ¿Sabían que los noticiarios están todos mal? Cada vez que tiembla se equivocan todos. Y lo siguen haciendo Y lo después de siguen hace haciendo. años que acá hubo un cambio ahí, pero dicen, no, a mí me gusta equivocarme. ¿no? Bueno, Claro pero que sí. al final. Al final. Entonces Sí. ahora, Vamos a los materiales. el por concreto. favor. ¿Cuál ¿Qué es, onda con el concreto? ¿Cuál es la diferencia entre cemento, concreto? ¿Es lo mismo? ¿Hormigón? Hormigón. Hormigón. Me imagino una hormiga, pero grande. Pero ¿no? grande. Sí, sí, sí. La reina, ¿no? No sé de dónde se lo sacaron los Rey, españoles, eso de hormigón. Y sí, pues Con mucho para cariño. empezar con eso, pues es justo eso. O sea, concreto y hormigón es un sinónimo. Solo que hormigón, tradicionalmente, o al menos por lo que nosotros sabemos, es más de un término utilizado en España. En España. ajá. Así es. Tal vez en Centroamérica o así, tal vez lo conozcan más como hormigón, no sé. En ¿Cómo, México, cómo conocen al hormigón concreto en su país? Sí, nos gustaría Sí. saber, es muy interesante porque nos referimos a lo mismo, pero a veces por esta cuestión del lenguaje y del idioma, llegamos a creer que nos referimos a otro material cuando hablamos de la misma De lo persona. mismo. sí, entonces concreto y hormigón es lo mismo. Y ya sabemos la definición de concreto. Aquí está. Ahora, el concreto es esa mezcla de agua, agregados finos y agregados gruesos. Agregados finos es la arena. Agregados gruesos por, la grava. por agregados nos referimos a las piedras. Sí, Así es. Agregados pétreos. entonces Y nos eso es. falta un elemento importante Aire. ahí. No, además del aire. Cemento. Exactamente. Sí, 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 pasé mi examen. Ahí radica la diferencia, ¿no? El cemento es ese material que al mezclarse con agua adquiere una resistencia que podemos conocer en función de cómo se elaboró y las especificaciones del material, pero el concreto es la mezcla de todos esos elementos que ya se mencionaron. Ahí radica la diferencia. Es como muy sencillo, pero a veces uno llega a caer en el error de referirse a uno pensando en el otro y cometiendo ese desliz. Por ejemplo, la gente suele llamar cemento a la mezcla de cemento, agua, arena, gravas y aire. ¿Qué sería el concreto? Entonces dicen, es una mezcla de cemento. Sí, ella casi, pero se entiende. Sí, entonces cemento es el polvito gris. Cemento, chéquenlo en Instagram, tenemos una publicación, ahí ya saben, síganos, Civilstack. Así estamos en Instagram y hay una publicación que Alan nos compartió sobre el cemento. El cemento es el polvito gris, como bien lo acaba de mencionar. Y ya. Sí, está sencillo, ¿no? Cemento es Sí. polvo, cemento. Cemento es polvo. Concreto y hormigón es lo mismo y es la mezcla de agua con cemento y agregados. Y hay una más, ahí les va el bonus al material. Existe concreto simple y concreto reforzado. La diferencia fundamental entre esos dos es que en uno ya involucras en la mezcla. Bueno, no involucras en la mezcla, tu mezcla ya es parte de un elemento que lleva acero. Ajá. Ese es el reforzado. Así Concreto es, reforzado. El concreto reforzado es esta mezcla que ya les dijimos de que se compone, es agua, cemento, agregados finos y gruesos con aire. Cuando ya lo involucras en un elemento con acero, de refuerzo, entonces es concreto reforzado. Si no, tendríamos una mezcla o un elemento hecho de concreto simple. Que en la práctica, pues la gran mayoría es reforzado. Sí, Así es. y se le llama concreto reforzado porque, por decir algo, ustedes van a hacer su casa. Y en su casa tiene unas columnas con sus varillas, con sus amarres, con sus alambres recocidos, con sus estribos, todo eso. Bueno, cuando ustedes le meten a la cimbra el concreto y adentro pues, ya va embebido el acero, todo eso se conoce como concreto reforzado. Todo eso, toda esa mezcla. Las varillas, los estribos y el concreto es concreto reforzado. Así es. Es muy importante tener ese concepto muy claro porque a la hora de aplicarlo de manera profesional o no, referirse a los elementos de manera correcta siempre nos ayuda a evitar errores. Y es que es más fácil tenerlo así y pues con el paso del tiempo y la práctica ya se hace usual manejar los términos. Pero sí es importante conocer las definiciones, que son las que les Sí. mostramos aquí. Y entonces, pues ya nos da pie a después hablar de dónde se usa el concreto, pues de los elementos estructurales. O- Que mucha gente también ahí cae en la confusión
de que les llama castillo a cualquier cosa. O, Sí, no cualquier sé, cosa me ha tocado vertical. Cualquier cosa vertical. Porque creo que sí sabemos distinguir entre lo que está horizontal No, o a mí acostado. me ha tocado de que castillo le dicen a lo horizontal y a lo vertical. Sí. Ah, yo Sí, ¿verdad jamás que he sí? tenido Sí, esa experiencia. sí pasa. Sí, es que ya muchas veces hablando, o sea, de manera normal con otras personas que se dedican a eso Ajá. o tienen conocimiento de sí, el castillo y el castillo. ¿Y tú? Ah, caray. El castillo, Espérate. el castillo Sí. horizontal. Sí, y luego dices, sí, mira, por ejemplo, es castillo, dicen castillo. Y el castillo, y ya señalan otro elemento y yo sé... Y el castillo que va sobre la ventana, Pues, dices. ¿qué pregunté, no? Sí llega a ocurrir. Es Ok, común. Entonces vamos claros. Así es. A Pues de ver. hecho, se conoce, hay, según la normatividad, las normas técnicas complementarias de elementos de concreto reforzado nos indican que, bueno, según esas normas, tenemos una dimensión máxima para considerar un elemento vertical en columna y si no tiene esas medidas, seguramente corresponde a un castillo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Perfecto. Esas medidas, no sé si recuerden cuáles son. Yo no. aquí están. Perfecto. Ahí está. Y mira, si no digo las correctas, lo podemos cortar. Son 20 centímetros por lado. O si es una circular, 20 centímetros. Cualquier elemento menor a 20 centímetros, entonces ya no es una columna. Ok. Entonces, ya partiendo de ahí, o sea, el nombre ahora radica en unas dimensiones. Las dimensiones del elemento. Así es. Ok. Y ahora, acuérdense de esto. Si es un castillo, si es una columna, todos esos son verticales. O sea, van paraditos, así. Sí, solo verticales. Nada, Así. nada de horizontal. Todo es vertical, todo va así. Sí, así. De arriba abajo. Bien. O de abajo arriba, como lo quieran ver. Y solo hay de esos dos, ya no hay de otra. Sí, Ya, no hay de O sea, otra. o si es vertical, o es castillo, o es columna, punto. Así Si así lo ves muy recuérdenlo. grande es columna y si es chiquitín, a no ser que tenga Castillo. flexómetro, castillo. Y por lo regular los castillos van ahogados en los muros. Son Sí. los que delimitan La periferia del... de nuestro muro, así es. Y las columnas suelen ir, pues pueden ir acompañadas de un muro o simplemente ver el elemento vertical donde se apoya, no sé, tu losa, un volado, lo que tú quieras. Una viga, una trave. Ahora va, la horizontal. ¿Qué? Yo, fíjense que ahí sigo teniendo dudas. Sí. Una vez se comentó en una clase el asunto de trave o viga. ¿Qué saben al respecto? Nos dio dos criterios el profesor, pero nos dejó en las mismas. Es que básicamente es lo mismo. O sea, es un elemento estructural que va de forma horizontal. Ujú. Es lo mismo. Entre columna. Lo que suelen, la distinción que suelen hacer, que yo también me encontré en un libro, si tienen la oportunidad, consíganlo, es de Jack McCormack. Estructuras de acero. Claro, hay un diagramita y si lo consigo, se los ponemos aquí. Es más, dinos la página y ahorita mismo. No, es del inicio, no me Aquí acuerdo. tenemos el libro. Mira, si haces así, Alan, Sí, ya ves. ahí está. Bueno, Bueno, hay un dibujito que se los podemos poner aquí. No sé si tenga derechos, pero bueno. Si no, yo se los hago. Yo se los hago, cualquier cosa. La distinción es que entre columna y columna, o entre elementos estructurales verticales, como las columnas, van las traves. Y sobre las traves, en sentido perpendicular a estas, van las vigas, que son de menor tamaño. Ojo, tienen que ser de menor tamaño. Una trave va a ser una cosota enorme así horizontalmente en tu edificio y las viguitas o las vigas que van apoyadas sobre ese elemento horizontal son las vigas. O sea, es como la viga, no, la trave. La trave apoyada sobre columnas. Ajá. Y la viga apoyada entre traves. Así. podríamos definirlo entonces o entenderlo como un elemento horizontal principal y secundario. Y secundario. Justo. Perfecto. Justo así. Pues yo tengo otros datos. A ver. Según nos mencionaron, sí tiene que ver, existe una relación en cuanto a las dimensiones de tu columna con las dimensiones de tu elemento horizontal. Se tienen que cumplir en función de tu diseño, ya sea de concreto o de acero, hay parámetros que se tienen que tomar en cuenta. Pero, a mí me quedó muy presente ese comentario del profesor donde nos comentó, ¿y dónde dice que es una u otra? Y dice, bueno, hay una definición, bueno, más que una definición, es como ya un término coloquial. Convención. Así es. Sí hay como una convención no tratada
donde uno normalmente se refiere a los elementos de acero como vigas y a los elementos horizontales de concreto como traves. Ujú. Y siendo ¿cómo se llama? Siendo estrictos, Rigurosos. siendo ajá. rigurosos, también aplican la definición. Podemos si usamos esa como definición base, podemos hablar de traves principales y traves secundarias. Al final acabamos por entender correctamente que nos referimos de un elemento de mayor dimensión con respecto a otro. Y seguimos Sí, sigue. y seguimos hablando de elementos horizontales. Entonces, la duda sigue. Yo sigo confundido. Y entonces, ahora, eso ocurre en español. Sí. Ojo, eso ocurre solo en el idioma español, no me refiero a en España. No. En el idioma español sí existe la palabra trave y la palabra viga. Pero en inglés, cualquier bibliografía que ustedes consulten, Beam. en Estados Unidos se conoce como BIM. Bueno, no solo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, habla Australia, inglesa. todos los países angloparlantes son ese elemento horizontal, se le conoce como BIM. Aquí está escrito. Pero para quedar claro, podríamos decir que es sinónimo viga y trave. Sí. O sea, si tú... ya no le busquen más. Lo Es lo mismo. importante es identificar quiénes son las primarias o las principales de las secundarias. Si bien Sí. su función es la misma, unas tienen mayor sección, mayores Tamaño. dimensiones Sí. en comparación de las otras. Pero hasta ahí. Y ya. No vemos claro entre viga, trave. Que no sé, o sea, si ustedes están hablando con un ingeniero aquí en México y le dicen viga a la trave y le dicen viga a la viga o le dicen trave a la viga, se va a entender Lo bien. mismo, Es sí, lo te van a mismo, lo entender. vamos a entender de la misma forma. O sea, es Sí. vertical, castillo y columna, horizontal, viga y trave. Viga y trave. Y ahora sí va el buenazo. Híjole, ¿están listos para esto? Va. ¿Cómo está eso? Que la magnitud de los sismos no se mide en magnitud Richter. Sí. O en la escala de O sea, Richter. ¿qué es lo que nos comúnmente escuchamos en muchos noticieros o así? Acaba de temblar y dicen, el sismo fue de magnitud, no Fue sé, de 7 cinco- grados en 5 escala de grados Richter. en escala de Richter. Pues, ¿qué creen? Cada vez que dices eso, un ingeniero sísmico se muere. Sí, ¡Oh, no! sí. O se desmaya al no. menos. O no, se le baja el azúcar, Sí. le sube la presión o todas las juntas. No, por lo menos dice, todavía no Siente aquí en el aprenden. corazón, aquí. Sí, es como Le duele en ay, el es cocoro. esa punzada. El cocoro, lo sienten en el Sí, cocoro. muy en el fondo dice que falló ahí. Pues mira, prácticamente vamos a hablar un poco de la historia de la escala de Richter. Ujú. La implementaron, creo que el descubrimiento fue hecho en el Instituto de Tecnología de California, en el Caltech, Sí. por ahí del año de 1930 y algo, 35, 36. Sí, Sí, ya Por tiene ahí. bastante tiempo. Ya es viejísimo, Ujú. viejísimo el método. Lo hicieron dos personas, fue Richter y otra más, Gutenberg. ándale. Ujú. Y ellos dos descubrieron o implementaron esta escala para medir la magnitud de los sismos basada en la amplitud de ondas, la amplitud de onda que hay entre la onda primaria y la onda secundaria. Pero es importante mencionar que lo que ellos querían cuantificar es la cantidad de energía que se libera en ese fenómeno. Ajá. O sea, la cantidad, es muy importante eso, la cantidad de energía. Hasta ahí podemos relacionar energía con... ¿A qué se les ocurre? O sea, ¿cuánta energía? Como calorías. Con calorías, con, pues la energía que consume mi foco en tanto tiempo, la energía que necesito yo de levantar algo muy pesado. Es que el concepto de energía es es muy brutal. denso. O sea, es muy difícil de explicar. Muy difícil. Quedémonos con que ellos querían medir la cantidad de energía que se medía, que se producía en un fenómeno sísmico. Ajá. Con la particularidad de que ellos podían sacar, creo que es con base en relaciones de comportamiento y de comportamiento del suelo, pero del comportamiento de un suelo en particular. De California. Así es. Sí.
O sea, su estudio está hecho con la información del suelo, pues, que tienen a la mano, ¿no? Cercano. O sea, conocemos que la falla de San Andrés se encuentra muy cerca de California y es un lugar altamente sísmico, ¿no? Como la Ciudad de México. California, Estados Unidos. Sí. No vayan a decir, ¿aquí en Los Cabos? Sí. No. No es Baja California, es California. No, es California. Sí, en que ese estudio está hecho con base en los suelos de California. O sea, el estudio está hecho para allá, para un sitio específico. Con esos sismos, con ese sitio, y además el equipo de medición era uno en específico que se usaba allá. En esa pues ya es época. obsoleto. Claro, porque viene del Caltech, del Instituto de Tecnología de California. Entonces, lo usual es estudiar lo local. Porque no te vas a ir a cruzar a Japón, el océano, para decir, vamos a estudiar los sismos. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Sí. Pero Es muy lo malo práctico. es que esa escala pues se extendió, o sea, fue muy práctica en su momento, fue Sí, muy sí, buena. sí. De hecho, creo que era Sigue la siendo única muy buena. que había, ¿no? Como para estimar esa cantidad de energía era como lo top, ¿no? Lo único que había. Ujú. Y ojo que la escala de Richter pierde precisión con los sismos de gran magnitud. Creo Sí, que después de 6. creo que su límite es 6 grados. Y ya de ahí en fuera, Ya después no como se que se entiende. satura. Se el satura, sismograma justo. o algo así, ya no te lee Sí. bien. De hecho, existen otros métodos para calcular magnitudes sísmicas que tienen el mismo problema. O sea, independientemente de la magnitud y la escala de Richter, hay otros métodos, otras maneras de obtener información que también se saturan hasta cierto punto, y hay otra forma de medir que no tiene esos problemas. Sí. Si bien son demasiados cálculos y necesitas una computadora que se dedique al 100% a estimar ese dato, sí hay otros métodos que no tienen esa problemática. Ya saben, siempre que tienes un pro, tienes un contra y ya tú decides cuál es el que mejor te conviene, pero sí existe una magnitud sísmica que sí te da un dato duro, tal cual, con la información que tiene disponible y nos da nos da una idea de la magnitud de energía que se liberó en un sismo en un lugar determinado. ahora hasta 1970 y algo, 79, 70 y por ahí, Segunda mitad segunda mitad. del siglo pasado. O sea, la escala de Richter fue Sí, primera mitad. después de 1950, si lo Sí. queremos ver así, Sí. se implementó otro sistema para medir la magnitud de los elementos que se conoce como magnitud de momento sísmico. Es correcto. ¿Correcto? Ok. En este nuevo método de cálculo de la energía de un sismo, ya no se pierde esta sensibilidad o ya no existe este problema para detectar los sismos de gran magnitud. No, y además ya no es tan arbitraria. Además, O sea, ya no necesitas esos equipos ni ese sitio en particular. Entonces ya la escala de Richter obsoleta. ujú. Sí, Ya. no se tiene que usar. De hecho, pues miren, como dato, yo tengo como ya pues un hábito que les puedo compartir a nuestro público. A ustedes es muy práctico. No sé si les ha pasado que ven en las noticias y dicen, un número X, 5.6 en la magnitud de Richter, ¿no? Para empezar. Todo mal. Bueno. Está mal. Sí. Ajá. Si hoy en día ven ustedes un noticiero con la magnitud que dice de Richter o en escala de Richter, Ya. está No mal. hay. Está mal. Si dicen Puede que el dato magnitud esté bien. sísmica, esté bien. Puede, Pero hasta ahí. puede que el número esté bien, pero no es la escala Pero correcta. ya no confiaría yo en esa fuente. Yo- si no, dice claro Richter, que no, sí. no. No, y tiene que ver también con eso del número. Te dan un número en la mañana y luego en la noche dicen, es que ya se ajustó. No es 5.6, es 7.8. No, el número no es tan grande, la variación no es tan grande, pero miren, dos cosas. La escala es una escala logarítmica, donde un punto 1 no significa subir 10 veces. Para este caso en particular significa subir 32 veces de un grado a otro. Ahora, hay un ajuste aquí en el sismológico que te dan, en el sismológico o en las noticias. Por lo regular es en las noticias. Tú ves en las noticias que en cuanto ocurre el sismo te dan un número, 5.2, Y en como la 10 tarde minutos después. ya te dan 5.4. Eso sí yo lo he visto. Es para eliminar y después dan a conocer la magnitud. Yo les Sí, recomiendo, concreta. es una recomendación. No solo una recomendación, que, o sea, a mí me la dieron y yo la he usado y funciona. Pueden entrar al USGS, que es el... Servicio Sismológico de Con Estados Unidos. Exactamente. Aquí está su página. USGS, ¿no? Exactamente. Donde ahí tienen un apartado especial de los sismos que acaban de ocurrir. Ajá.
por la manera en la que se calcula la magnitud de momento sísmico, con la instrumentación que tengas en un solo país, eres capaz de estimar la cantidad de energía que tiene un sismo en cualquier parte del mundo. Puedes corroborar los datos y puedes alimentarlo con más información de otros puntos, pero la información que te da es muy precisa. Sí. Entonces basta con que entren ahí si quieren saber más información de los sismos, y la magnitud que tienen ahí es única. Por el método y la cantidad de información que tienen ellos estiman ellos la no tienen cantidad. corrección, ¿no? Sí, ellos tienen una, y por lo regular ya la que sacan, la magnitud que nos muestran a nosotros en las noticias en la noche, ya es muy similar o es la misma que la que te dieron ellos en la mañana, en cuanto ocurrió el sismo. Entonces es... Ok, entonces podrías decirlo como que esta es una herramienta para consultar la magnitud del sismo. Y el sitio, la hora, toda esa información te da... Pero ya sin ajuste, ya tal cual como fue. Sí, ahí no es de que es que déjame modificar, no. Por la manera en la que se calcula, ahí puedes obtener el dato duro antes que lo muestren en las noticias. Entonces es muy, muy útil y está a la mano. Les dejamos el enlace, es muy práctico. Y también yo, al menos lo que yo hago cuando acaba de temblar para ver la magnitud, pues veo en Twitter el Servicio Sismológico Nacional. Pues ya ahí está, no tengo que esperarme al noticiero, ¿no? O al chismecito. Sí. Es que a mí me dijeron que no. Sí, entonces sí, son muy buenas fuentes de las cuales podemos obtener ese tipo de información que nos es de interés, aunque también está de la mano. Ojo, la magnitud de un sismo no va relacionada a cómo lo sentimos. No. No, la de intensidad. ninguna manera. No. Y otra característica de los sismos. Sí han escuchado a la gente que dice, no, este fue trepidatorio, no, este fue oscilatorio. No, pero aguanta. Esto nos puede dar para un episodio. Otra cosa, cuando dicen grados, cuando dicen fue sismo de 5 grados en la escala de Richter. Bueno, para empezar ya sabemos que Richter ya adiós, ¿no? Y luego además grados no corresponde con la magnitud. Es como si tú dijeras, corrí una distancia de 5 minutos. O sea, no concuerdan las unidades de lo que estás diciendo con lo que estás midiendo. Uh-huh. Ajá. Porque estás midiendo energía. La temperatura con el flexómetro. Ajá. Sí. Imagínense, sí. Entonces, la magnitud no se dice en grados ni nada. O sea, solo es el número. El número. Porque mides energía, no temperatura. Sí. Y ojo que no toda la temperatura se mide en grados, pero... Bueno, energía sísmica no usas grados. Entonces, cuando tú hablas de un sismo de la magnitud, solo tienes que decir el número. Y ya. Sí. De magnitud 6, punto. Sí. Y también quiero aprovechar, es que este tema es muy importante. Y es muy común escuchar, o sea, está bien, ¿no? Porque hasta... Yo no lo aprendí hasta después de haber estudiado. Sí, o sea, no está mal. Toda la vida de estar metido en la escuela, y aún así no fue suficiente porque en mis últimos 2 años fue cuando me quedó totalmente claro. Sí. Y pues está bien que una vez que pues ya por algunas circunstancias pues ya lo sabemos, pues compartirlo, ¿no? Porque la intención es que sepamos todos. Todos. Es lo importante, no importa si nos equivocamos, no está bien, así ocurre, pero si ya tenemos la información, pues hay que manejarla, ¿no? Porque nuestra intención también es evitar confusiones en todos en todos los estratos posibles, en donde sea. Quien sea que nos escuche. Sí. Acabar pronto. Y eso es lo que decían ustedes, también está interesante. Lo de que si es trepidatorio, oscilatorio, eso también es muy común en las noticias. Es demasiado común y en la gente en general, porque yo también, no les voy a mentir, yo también creía en eso hasta octavo semestre, sexto semestre de la carrera. No me acuerdo, o sea, y yo tuve que estudiar una carrera para al fin darme cuenta de eso. No los culpo si no lo saben, voy de acuerdo, está bien, es normal, no todos sabemos todo. Pero sí es responsabilidad de aquellos medios de comunicación que difunden información. Sí. Ellos sí tienen la responsabilidad de tener un poco más de conocimiento como para difundir la verdad, ¿no? Que esa es la finalidad. Entonces, por eso insistimos en que no digan esas cosas. Pero, y si la escucharon, no la repitan porque ya sabemos qué es. Pero miren, aquí les vamos a explicar qué pasa en un sismo en realidad. En un sismo ustedes van a tener 2 tipos de onda, las ondas P y las ondas S. Las ondas P corresponden a las ondas primarias y las ondas S corresponden a las secundarias, ¿ok? Como lo dice su nombre, primaria van a llegar primero, son las que se detectan primero en un sismo. Y las ondas S son las ondas secundarias, las que llegan a golpear la zona en segundo término, en segundo punto,
después. Entonces, el caso más fácil que si viven en la Ciudad de México que pueden visualizar es que cuando fue el sismo de 2017 todos empezamos a sentir un movimiento de arriba abajo, ¿ok? Ese movimiento de arriba abajo corresponde a las ondas primarias, ¿ok? El famoso sismo trepidatorio. Y después de como 30 segundos de ese no, que 30 segundos menos. Sí. Después de como 3 segundos de ese movimiento de arriba abajo que sentimos, empezamos a sentir la sacudida. El bamboleo, de un lado al otro, o sea, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Esas son las ondas secundarias, ¿ok? Que se conocería como el sismo oscilatorio, coloquialmente. Todos los sismos tienen esas dos componentes. Lo que pasa es que las ondas primarias solo se van a detectar o solo se pueden percibir si estás muy cerca de la fuente de donde fue el sismo. O si perciben más o menos, porque si un sismo de gran magnitud se ubica a la suficiente distancia, a una distancia considerable, no sé, 400 kilómetros, por decir un número, no podemos percibir nosotros la componente vertical, la componente de las ondas primarias. Sin embargo, ahí están. Sí. Y una característica muy importante que de hecho con hay un método para calcular la posición del origen de los sismos, el epicentro, radica en la diferencia de tiempo entre la onda primaria y la secundaria. Uh-huh. Cuando tienes varias estaciones en diferentes puntos, puedes hacer una regla pues no es una regla de 3, pero haces una triangulación en función del tiempo que pasa entre que detectas una y otra con esos 3 puntos. Y así puedes inferir dónde ocurrió el sismo. Uh-huh. Y la profundidad también. Así es. Y ya, o sea, básicamente todos los sismos son trepidatorios y oscilatorios. Ya. No, que no los engañen o no les quieran decir que un sismo fue trepidatorio o que fue oscilatorio. Son ambas, todos los sismos. No importa de dónde venga, de si viene de Chiapas, si viene de Michoacán. No importa de dónde venga el sismo, va a tener sus dos componentes. Unas son más presentes que otras, pero no quiere decir que sea trepidatorio un sismo y ya. Si no hay un sismo exclusivamente trepidatorio, sí, o un sismo exclusivamente si quieren un sismo exclusivamente trepidatorio, súbanse a la ruta 28 cuando va tarde y miren, vas a ir así todo el camino. Y que además esa de la magnitud, pues lo que a nosotros nos interesa como ingenieros es más la aceleración del suelo, ¿no? Sí. O sea, porque si ocurre un sismo de magnitud, no sé, la más alta que de la escala, que no sé, creo que es 10 o algo así. 9, o sea, ya. Creo que 9. El apocalipsis, ya. Ah, sí, el magnitud apocalíptico. O sea, sí, pero si ocurre en, no sé, en China, ajá, pues a nosotros no nos importa tanto, porque está muy lejos y además estamos a 2000 metros de la Ciudad de México. Ajá, sobre el nivel del mar. Entonces, pues, X, ¿no? Pero si ocurre uno más bajito de 4, pero con epicentro en la Ciudad de México. Magdalena Contreras. Agárrate. Sí. Entonces la magnitud no lo es todo. Sí, y de hecho tengo un experimento muy interesante al respecto para acabar de entender esa idea, porque como les comentaba hace un momento, es muy común, o me ha pasado, seguramente ustedes también, que cuando ocurre un sismo, siempre hay personas que dicen, ay, pues esta magnitud no era tan grande y yo lo sentí muy fuerte. Es por eso, ¿no? Porque no se conoce bien la diferencia entre un dato y otro. Y ahí les va un experimento. Y aprovechando del micrófono, ¿no? A ver si me sale. Lo he estado pensando en la semana para tratar de ejemplificarlo rápido, conciso y bien. Ah, ok. ¿Qué pasa? Sabemos que el sonido lo podemos medir en decibeles. Sí. ¿No? Hasta ahí todo vamos bien, ¿no? Podemos medir qué tan fuerte hablo o qué tan fuerte se propaga en ondas, al igual que un sismo. Así es. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Supongamos, porque no tenemos aquí el aparato o la aplicación a la mano, que estoy hablando con una intensidad de 3 decibeles. Digamos así. Es más, 20. Por decir un número, 20, ¿no? Porque me gustan los billetes de 20. Hablo desde mi ignorancia. Está bien. Digamos 20 decibeles. Ahí está. Pero yo tengo mi medidor a 10 centímetros. Si, pues nos pueden ver en YouTube, más o menos a la distancia que está a mi cara, de la mano. Eso como 30. Y digo, hola, 20 decibeles. Ok, pero a la distancia a la que se encuentran ustedes, ya no perciben. Aquí no van a ser 20 decibeles. Aquí van a ser 5. Ahí está. Entonces, mis 20 decibeles siguen siendo 20. Aquí 20 centímetros son 20. ¿Qué pasa si yo grito, no?
O sea, y yo grito algo fuerte. Lo haría, pero no está padre. Para quienes tienen audífonos es muy molesto. Entonces... Es más, puede estar hablándole ahorita y ustedes no lo están escuchando en su casa. Sí. Se acabó. Pues miren, ahora Sí. me alejo y sigo hablando a 20 decibeles. ¿Qué pasó con el micrófono? Ya no me oye tan intenso. ¿Quién sabe? Entonces, ojalá no lo sé. Bueno, ya estoy en la posición original. Y a lo que voy con este sencillo experimento. La fuente la intensidad con la que hablo siempre fue la misma, pero la forma en la que me escucharon no. Y en este caso radica la diferencia en la distancia que nos separa. Sí. Bueno, con los sismos es de alguna forma similar. ¿Qué pasa si tengo una magnitud 5 al lado de mi casa? Pues no está padre, ¿no? No, ya fui. O sea, si es al lado de mi casa, mucho gusto, gracias por escucharme y hasta aquí llegamos. No tenemos cómo salir. Ya necesitamos otro host para este podcast. Pero en su aplicación. ¿Qué pasa si tenemos un sismo de 5 de magnitud sísmica a 300 kilómetros? Ya cambió. La energía liberada fue similar porque las condiciones del terreno, la falla geológica, todo eso es diferente, pero la energía que se liberó es la misma, pero la manera en la que yo lo sentí, no. Y está en función de dónde me encuentro yo y qué tan lejos me encuentro del sismo. Entonces ahí es un punto que mencionaba Alan. Lo que nos importa a nosotros como ingenieros es la intensidad con la que lo sentimos. Y hay muchas formas de medir la intensidad. Una de ellas, una de las más valiosas que nos funciona, es las aceleraciones que siente el suelo del terreno en un momento dado o en un periodo de tiempo donde podemos medir después de una actividad sísmica. Sí. Por eso, por eso, ya para terminar, no hay que confundir entre la cantidad de energía con cómo lo sentimos nosotros. Nos da una idea de qué tan feo estuvo el movimiento en el suelo de que originó el sismo, pero no nos dice mucho de cómo lo sentimos o cómo lo percibí yo. Ajá, cómo lo percibe en este caso la estructura. La estructura o hasta yo como persona. Sí, claro. Sí, pero al final de cuentas, para que lo visualicen un poco mejor. A ver si les queda este ejemplo. No, a nosotros lo que nos importa son las aceleraciones del terreno. Entonces, nos importa porque es ahí donde tú puedes notar las mayores diferencias. Ejemplo, si tú estás en Ciudad Universitaria, en el Pedregal o en las Lomas, cualquier sismo que tú digas de magnitud 6, posiblemente ni siquiera lo notes, porque estás en suelo rocoso. Ah, bueno, sí, también tiene mucho que ver esa parte. Pero si estás en la zona del lago, dígase en el centro histórico, muy probablemente lo sientas muy distinto a como lo sintieron en las lomas. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros, saber cómo se va a comportar una estructura con un sismo X, de magnitud X, de tal forma que las aceleraciones del terreno sean soportadas por la estructura. Y ya. Sí, así es, exactamente. Y ya para acabar de rematar, para no dejar la idea al aire, lo que buscamos es que una de las cosas más importantes, porque se buscan muchas cosas, pero en un diseño estructural buscas que el periodo o que no se mueva igual el suelo que a lo que se mueve tu estructura, porque si no podemos ver la analogía o este ejemplo como cuando empujas a alguien en el columpio. Tú por sí solo está difícil empujar a alguien en un columpio y que de un solo jalón que dé la vuelta, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú te acoplas al movimiento del columpio y cada vez que lo empujas y va de regreso y lo vuelves a empujar, en ese movimiento, es ahí cuando te acoplas ese movimiento, pues sin problema podrías hacer que alguien, aunque pesara mucho, de la vuelta completa. Bueno, también si no está en forma y todo eso, sí. Ese sería el método para lograrlo. Entonces es lo que se busca, que ese movimiento del suelo esté sumamente diferente al de la estructura. Sí, porque eso se conoce como resonancia. Y de hecho ese fenómeno es curioso, como fenómenos similares los encontramos en los lugares menos esperados. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un sismo y un riesgo de daños muy grandes con eso que me comentan, con una fiesta? Por ejemplo, si la gente, o en un estadio, lo hemos visto, ¿no? O sea, sí, iba por otro lado, pero sí. La gente cuando está saltando en un estadio, eventualmente la estructura tiene un grado de movimiento que dices,
bueno, lo aguanto por cómo estoy diseñada. Pero llega un punto en el que la fuerza de las personas que están saltando en el estadio, en la grada, se llega a acoplar con el periodo de la estructura y la rompen. Sí. Se rompe, falla el elemento. Pero a ver, ¿qué ejemplo ibas a decirte con la fiesta? Es lo que me gusta es, retomo, o sea, con lo que dijiste y lo que dije yo antes, encontramos el mismo fenómeno en lugares donde menos nos lo esperamos. O sea, cómo se relaciona el que un edificio pueda llegar a tener daños, por esa misma razón, o un estadio con personas. ¿Y qué tiene que ver eso con la fiesta? Si tú tienes un micrófono, y lo acercas a la bocina donde está la música y está conectado, ¿qué pasa? Cuando se suena escucha ese sonido estrepitoso. Exactamente, esa es la resonancia. Y Sí. así como pasa con el sonido, como también lo mencionó Alan hace un momento, se propaga con ondas, ese mismo fenómeno de resonancia es el que altera las estructuras, por lo que nos comentó Eduardo y por lo que nos decía Alan también. Entonces, este tipo de fenómenos van de la mano. La resonancia existe en la música, en la bocina de la fiesta, cuando estás ya 2, 3 copitas de El más y karaoke. acercas, estás en el karaoke y te pegas mucho a la bocina y dices, ¿quién está haciendo? Ese mismo fenómeno físico es el que afecta a nuestras estructuras. Y si una estructura entra en resonancia, adiós. Se rompe. O sea, si Porque llega a las- soportarlo es porque el factor de seguridad fue muy alto, pero no se diseña para que una estructura soporte cuando entre en resonancia. Porque las aceleraciones, por la forma en la que fueron estudiadas las estructuras, me parece que el término de la aceleración se va a infinito. Sí, es Cuando que se va aumentando. Matemáticamente Matemáticas- le sumas y le sumas y le sumas y... Ajá, por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración. Cuando tu aceleración tiende a infinito, o sea, es grandísima la masa que tú tienes, así sea 1 gramo, La destruye. la fuerza Adiós. es brutal. Otro ejemplo. Un auto de Fórmula 1, Una seguramente... copa. Ah, bueno, sí, la ¿Cómo copa. la rompes cuando la vibración de las ondas de sonido que impactas contra ella iguala al periodo de vibrar de la copa? Cuando es el mismo, se suma el movimiento hasta Sí, que sí, el sí. Y de ahí material los no videos aguanta. de las sopranos, ¿no? Que le Sí. cantan enfrente de la copa y la truenan. Es el mismo Ajá, fenómeno físico y es lo interesante. Es lo El mismito. mismo fenómeno lo encontramos en diferentes puntos que ni nos podemos percatar si no prestamos suficiente atención. Bueno, hasta que no nos sentamos y decimos, ¿dónde más lo encuentro? Lo encontramos. Y está en los lugares donde menos nos esperamos. ¿Tú tenías otro? Como el caso de un auto de Fórmula 1, seguramente, si ustedes buscan así... Es que yo lo buscaría como Flutter, pero... Bueno, hay un fenómeno que ha ocurrido por años en la Fórmula 1, donde va el auto así a máxima velocidad. Usualmente ocurre en las rectas, porque es cuando agarras la mayor velocidad y el auto va vibrando así por el asfalto, ¿no? Ujú. Y entonces de la nada... Se empieza a desarmar. Sí, se empieza a romper Sí. hay un video, no sé a qué piloto le pasó, en qué escudería, no sé si fue en Red Bull, pero hace poco, por decir algo, pero fue como en 2006, 2007 tal vez, No sé. venía el auto así a máxima y ¡pum! Se le salen las llantas delanteras, se le rompen, pero... Tienes que pasarme ese video. Podemos poner la liga al video, ¿no? Sí, Sí, se lo seguramente encontramos. sí. Aquí está en la Está descripción viejito. Quisiera verlo porque es que está en la descripción de YouTube. se me hace muy gracioso. Imagínate, como piloto no tienes ni idea. Tú vas en lo tuyo. Tú quieres avanzar, no hacer menos tiempo y de la nada. Y Tu coche se salen volando los neumáticos. Y otro caso también que suele suceder es que se les rompe la carcasa carrocería, sí. del auto y Ujú. dejan hacia la vista el motor, o se les rompe un alerón, el alerón delantero, que es el que suele sufrir más de este efecto. Por lo mismo que estás así, va bamboleando, Vibrando, sí. va vibrando y se rompe, o sea, se desintegra. ¡Pum! Así es como se puede visualizar muy bien ese efecto. En una estructura es lo mismo. Llega un punto en el que está el sismo y imagínenselo como el alerón del auto de Fórmula 1. Su edificio está haciendo esto por el sismo y se rompe, falla, se cae. Desafortunadamente se cae, pero por eso estudiamos esos efectos y medimos de tal forma que las normativas se hagan para que los edificios resistan ese tipo de solicitaciones. De hecho, se busca a toda costa que Sí. el comportamiento del edificio no sea igual en cuanto a periodos de vibrar y
movimientos. Si quieren también podemos hablar más a detalle. Ahorita es como una embarrada, ¿no? Sí. Hay muchos puntos técnicos un poco complicados que sí requieren ahí su tratamiento, pero uno busca a grandes rasgos que el edificio baile diferente que el suelo. Justo. Y eso fue... Datos curiosos, sí, ¿no? Mitos. Vimos algunos mitos. Queremos romper con la tradición de seguir odiando al otro profesionista. No, aquí estamos para apoyarnos porque necesitamos de todos. Así es. Y pues bueno, ya ustedes tienen el conocimiento de que si en las noticias ustedes ven escala de Richter, ya de entrada saben que está mal. Sí. Está mal, tal vez el número esté bien, pero es en escala de magnitud, en magnitud de momento sísmico. Ya saben dónde encontrar la información, si quisieran conocer más acerca de cuando ocurre un sismo. Ya sabemos de qué se compone el concreto, diferencia entre concreto, cemento. Ya sabemos que es un castillo, una columna y una viga. Y yo antes pensaba un castillo y decía, ¿dónde van a caber todos esos? Y los caballerizas y los caballos. Así, castillo. Rompimos estereotipos también. Fue un buen podcast. Sí, nos gustó, esperamos que también les haya gustado a ustedes. Una embarrada, ¿no? Así, lo más breve que pudimos porque nos gusta hablar. Pero ahí está, ¿no? No, ni se notó que nos gusta hablar. Si quieren conocer algún tema en particular, algo, que profundicemos en algo. O alguna duda que tengan, ¿no? De, oye, ¿y esto que yo creo que es así? Si es así, no es así, o ¿por qué se les fue esto? Lo comentamos también. Ajá, sí, si quieren una segunda vuelta de esta metodología, de esta forma de tratar estos mitos que son muy curiosos y siempre muy interesantes de tratar, pues estamos abiertos. Sí, el chiste es que todos aprendamos juntos. Sí. Tanto ustedes de lo que nosotros decimos aquí, y si nosotros estamos errando en algo, no duden en decirnos también. Estamos abiertos a seguir aprendiendo y seguir mejorando. Aquí insistimos. Hacemos nuestra propia réplica. Así es. Y aquí vamos todos juntos, que es lo importante. Así es. Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Y pues nos vemos para la próxima con más información, más temas y más plática bonita. Perfecto. Cuenten con ello. Nos vemos. Órale pues. Bye. Hasta la próxima. Fin del podcast.